¿Y cómo se escuchaba acá? Dego pecha coapica, yo bajando de conde, tenía matrimonio, a veces allá, una especie de sillón hamaca. Uno se ubicaba frente al otro, la radio acá al costado, y era toda una ceremonia, ¿no? Uno tenía que a tal hora sentarse, por ejemplo, se llamando Yahupá, o más se Yari, se abuela, y señas en Duque. Y uno podía escuchar desde noticias, por ejemplo, radioteatro, o podía escuchar música. ¿Radioteatro? Radioteatro. No... Años se hicieron. ¿Verdad que estaban hasta en eso los actores paraguayos tuvieron una destacada, pero extraordinaria labor, única probablemente, de tener que imitar haciendo ruidos allá en la mesa, los caballos, hoy pete, sabe mesa, a caballú. Bueno, ese tipo de situaciones se dieron. En casa era como una especie de final del mundial, era escuchar la radio, Telefunken, Philips, que son marcas que hoy ya no existen. Los famosos dos botones para mover, uno el volumen, el otro el dial para elegir alguna emisora, que tampoco habían muchas, eran contadas con los dedos de la mano. Siempre algo interesante para todos. La calidad de los locutores. Grandes locutores, el Pío Alcaraz Segovia, Ángel Antonio Gini Jara, el padre de Rubén Rodríguez, don Miguel Ángel Rodríguez, que años que tenía acá. Una voz. Sí, tremenda. Don Serafín Francia Campos, Tomás Cabriza, una de las personas que quedan de aquella generación, mismo Rodolfo Cher Peralta, Antonín Leguizamón. Y ya después don Humberto Rubín también. Humberto Rubín, por supuesto. Un crack. Y es más, Humberto Rubín tiene el gran mérito de que en la propia radio tenía un teatro, y era el Teatro Jacinto Herrera. Qué linda. Y los programas estos que hablamos de radioteatro se hacían en Radio Ñandutí, donde el artista era artista por ser artista. En muchos casos era tener que ir a irse a actuar por una cena. Por una cena. Por una cena. Como población, como ciudadanía, le debemos mucho a esta gente. Muchísimo. Ha dado mucho. Muchísimo.